Sí, ¿no? O sea, uno se tiene que preocupar por la clase, no tanto si me grabo, etcétera, ¿no? Ya está grabando, ya empezó a grabar, ¿vale? Bueno, entonces, segunda sesión, ¿ok? Segunda sesión a las 12:44, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Estábamos en la idea de método del enfoque cuantitativo, ¿vale? Entonces, dentro de ese enfoque cuantitativo, ¿vale? De ese enfoque cuantitativo, espérenme que me están escuchando. ¡Ay! Bueno, entonces el enfoque cuantitativo va dirigido exactamente, dicen, oye, pues si yo puedo agarrar y medir y tener ese rigor científico que me da el método científico de controlar variables, hago el experimento y siempre me va a dar lo mismo, independiente yo las tenga controladas, siempre me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, la variable que yo pueda estar moviendo es la que yo voy a crear una nueva teoría, ¿no? ¿Vale? Pero si yo la muevo, me va a dar lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso decían, eso se le puede pasar a los hombres, pues empieza a hacerlo con, luego Durkheim lo hace y así empiezan varios, ¿no? Otro que lo hace y otro explica el psicoanálisis, parece que uno de los que inicia con la cuestión de la disciplina de la psicología, ¿no? Que es Freud, ¿vale? ¿Sí? Y luego viene, si no me acuerdo, luego viene Melanie Klein, viene... Ay, espérame, es que como no soy tan familiarizado, a pesar que es que estoy un poquito psicoanálisis. Bueno, entonces va. Entonces, cuando se dice se le traslada, entonces se empiezan a dar cuenta que no toda la gente se queda en la cuarentena. ¿Por qué no se queda? Porque la gente tiene que voluntad, porque la gente puede decidir con responsabilidad o sin responsabilidad. Pueden ustedes, ¿cómo se llama? Puedes tú tomar una u otra. ¿Sí me va a entender? ¿Vale? Entonces, aunque decidas bien o decidas mal, tú siempre decides un bien para ti, ¿no? Se llama bienes ontológicos, ¿no? Aunque yo decida mal, me hace daño fumar, yo estoy eligiendo mal, un mal, pero estoy eligiendo bien. ¿Por qué? Porque me hace bien a mí, aunque me cause daño, para mí, ay, qué rico el cigarro. Pues cuando se hace la investigación hacia los seres humanos, se dan cuenta que empieza el ser humano a no reaccionar igual. Entonces dices, híjole, el ser humano a no reaccionar igual, ¿sí? Y ven que les decía, si yo hoy les hago una cosa, y después de apostar que si después les pongo 7 o les pongo 8 de calificación, probablemente cambie la respuesta de la misma pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el hombre es así, ¿vale? ¿Sí? Entonces, fíjense que se estudia en su primera naturaleza, por eso repito, se llamaban ciencias del hombre o ciencias morales. Después del siglo XVIII, XIX, XVII hay una segunda naturaleza que es la social y por eso se llaman ciencias sociales. Entonces, ¿con qué empezamos siempre? Así como les dije, ¿cómo se empieza? Con la astronomía, luego la física, luego la química, luego la biología, luego la medicina. Y cuando entra la medicina, ¿en qué empezamos? Con la sociología, ¿vale? Y después de estudiar con la sociología, ¿qué estudiamos después del ser humano que estudiamos? Estudiamos del ser humano, estudiamos su psique. Fíjense, porque si bien es cierto que el pensamiento y la metodología que va desarrollándose a través de la ciencia, que es psicología, ojo, a pesar que sea psicología y sea de la persona, siempre la psicología está relacionada con el de enfrente, ¿sí? Siempre está relacionada con el de enfrente. ¿Por qué con el de enfrente? Porque inclusive los mamá, ¿por qué? Porque nunca fue visto, ¿no? Hasta que me acordé de Melanie Klein, ¿no? Entonces, pues nunca que la naturaleza y lo que sí es completamente estable es de que alguien que puede ser la mamá o no la mamá está explicando la vida. ¿Por qué? Porque yo nazco y yo no entiendo, yo no siento más, yo siento hambre. Entonces, pues yo me lo puedo explicar, estabilidad. Entonces la mamá, ¿ustedes son mamás? ¿Quién de ustedes es mamá? ¿Nadie? No, no sé. ¿No? Bueno, pero yo sí son soy hijas, mamá. ¿no? Entonces pregúntale a su mamá y su mamá, chiquito, ¿usted lo que tiene es hambre? ¿Sí o no? Es verdad. Sí, profe. Sí, porque la mamá es la que le ayuda, de acuerdo a la naturaleza, le ayuda fíjense en esto, que esto es objetivo y es medición y está demostrado y lo ocupa la psicología. Lo primero que es cualitativo. A ver, piensen, la primera parte es, piensen ustedes lo que hicieron ayer, ¿vale? Sí. ¿Cómo piensas? Pues ayer fui a la escuela, fui a comer, fui acá, fui allá, ¿sí? ¿Cómo me acordé? ¿Y cómo lo estoy reviviendo o cómo lo estoy pensando? En español. ¿Sí o no? En español, ¿sí? A ver, matemáticas, porque las matemáticas también. Con la música también. Claro que con la música también, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir? Que el ser humano piensa con qué? Con lenguaje, ¿ok? Sí. Con lenguaje, ¿sí estamos? El ser humano piensa solamente, empezó o adquirió el lenguaje, no palabras, el lenguaje. Pues es que ya balbuceaba como a los unos 5 meses. Sí, pero balbucear no es lenguaje. O sea, el lenguaje es que estructure, que predique algo de un sujeto y que haga un argumento. Como eso de los 2, 3 años, más o menos. Más bien como a los 3, ¿vale? Ok. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que un niño antes de los 2 años piensa o no piensa? No piensa. Si se piensa solamente en lenguaje, no. No, todavía no. No piensa. No piensa. Nada más hace las cosas sin pensar las consecuencias. No piensa. No, o sea, pensar las consecuencias es pensar. Por eso, no piensa. los niños a esa edad hacen cosas sin pensar las consecuencias. O sea, lo hacen por hacer.
Ajá, ojo, digo, sin pensar, cuando ustedes dicen pensar las consecuencias y afirman esa frase, Exacto. pensar las consecuencias, conoce que hay consecuencias. No, no, no. Un niño que no tiene lenguaje ni siquiera sabe que hay consecuencias. A ver, ¿estamos? Ni siquiera sabe que hay consecuencias. ¿Ok? ¿Ok? Si me hacemos entender, ni siquiera sabe que hay consecuencias. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí es la que objetivamente le tiene que enseñar a su hijo que está llorando porque tiene hambre, ¿no? Y usted como mamá sabe y puede identificar, ¿sí? Que el niño tiene hambre. Puede identificar cuando llora, llora porque tiene hambre, o llora porque se ensució, o llora porque ya está cansado de estar en el mismo lugar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entiende el lenguaje y yo puedo saber por qué, porque eso es natural. Si es la parte que yo al ser humano le puedo identificar su naturaleza, que yo lo puedo estudiar por medio de qué? Del enfoque cuántico. Ellos adquieren el lenguaje a los 2 años y medio. Otros lo adquieren a los 2. Otros lo adquieren a los 4. Sí. ¿Sí me va a entender? Pero todos, cuando oyen el lenguaje, todos, ¿sí? No piensan, solo sienten. ¿Eso es científico o no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Eso es verdad. Sí, eso es verdad, ¿vale? Eso es verdad, ¿no? Entonces, por eso de que eso es verdad, bueno, entonces, eso que es estudiar al hombre, desarrolló con su propia metodología, estudiar al ser humano, hace casi hace 200, 300 años, ¿sí? Y se crea esa metodología, pero se basa en qué? En cuestiones cuantitativas. Que mucha gente piensa, o no sé si ustedes mismos, que piensan que la psicología únicamente es cuestiones, tiene de emoción, lo que el ser humano siente, ¿vale? Pues no, 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 porque eso es psicoanálisis, ¿no? ¿Vale? Pero, ojo, pero cuando tú, por ejemplo, ves lo que es psicología o implicas, ¿sí? A ver, sigue siendo el método cuantitativo, pero cuando yo me meto en la psique o en la emoción de la persona, bueno, investigo formas de actuar, investigo formas de actuar, e investigo lo que ellos dicen, su pensamiento está determinado por sus vivencias, por su percepción, ¿sí? Pues inclusive en eso, yo puedo decir que puedo hacer, ¿qué? Una cuantificación de la psicología o de la psiquiatría solamente te dice por porcentajes. Ahora banco, se lo platiqué con ustedes, pero en la psiquiatría, cuando se dice, este es obsesivo compulsivo, y digamos que creo que ahí te pone 12, ¿vale? Y te dice, pues aquella, inclusive el terapeuta puede hacer un diagnóstico y después de analizar de que hay una metodología, que esa metodología que fue una teoría que hicieron, y esa teoría que hicieron en el DSM, aplicaron una metodología, hicieron una teoría que dicen, esta teoría es que tiene tantos, digamos, 12 síntomas, entonces ya podemos decir que sí es obsesivo compulsivo. Ajá. Pero tal vez Margarita tiene 8 y yo tengo 10. Pero no necesariamente tenemos los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense cómo estoy haciendo cuestión cuántica. Que a pesar que yo no pueda decir todo sí, todo sí, ninguno sí, perdón, todo sí, ninguno no, ¿vale? Yo no puedo decir eso a la materia, a la química o a la física, puedo decir todo sí, todos no, ninguno sí, ninguno no. ¿Sí me va a entender? Cuando es de materia, yo automáticamente yo digo sí a todo y puedo generalizar. Ustedes lo saben, pero dice, es que todo o el jefe dice, todo el departamento de contabilidad está mal. ¿A poco las empresas? Y las empresas te dicen, todo está bien. ¿Qué quiere decir cuando dice que todo está bien? Que todo está mal, ¿no? Sí, que se están midiendo malos, inclusive se están mintiendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, la cuestión de cuando tú ya no puedes generalizar, ¿sí? Entonces, por eso tú no puedes decir todos sí, todos no, ninguno sí, ninguno no, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando en la diapositiva, todos los pasos que lleva el método cuantitativo y el método cualitativo, fíjense cómo en los pasos, ¿sí? Pero tú también puedes hacer predicciones con el método cualitativo de una investigación sociológica, pero, ojo, dices, ¿qué grado de certeza o quién tiene más certeza de las ciencias naturales? ¿Por qué? Porque a pesar que yo diga que puedo hacer una predicción con esto, ¿puedo qué? Fallar. ¿Por qué? Porque cada una de las personas tiene ¿qué? Voluntad. ¿Sí? Y cada una de las personas tiene ¿qué? Entendimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es de que, les decía, cualitativo y las ciencias sociales, después llega Zilten y dice, híjole, no puedo decir que las explico, porque explicarlas es decir que causalidades que B necesariamente nace de A. Pero entonces, en cuestiones sociales, necesariamente de A. No, ¿por qué? Porque aquí vemos que una cuestión de probabilidad o inclusive de algunas veces de posibilidad. En un enfoque cualitativo, ¿sí? A ciencias sociales, la investigación que haga solamente es válida para un tiempo y o en otro tiempo y espacio. Ese mismo grupo de personas le aplico, le hago la misma investigación, muy probable entonces se viene ¿qué? Lo que ustedes deben de aprender de esta materia, una de las competencias que se tienen que llevar. Híjole, entonces, el método cualitativo realmente es un método, un enfoque, ¿vale? Pues ahora se ha aceptado. Ya lo leyeron, ¿sí? Ya leyeron, le dice, es que el enfoque así como tal se lleva 100 años y demás, y se duda. Muchos, por ejemplo, gente que conoce la psicología, pero nada más conoce. Decía, ¿por qué? Porque no necesariamente A es B, ¿sí? Y no es necesario, sino es de probabilidad. Pues en eso no es ciencia. A eso. Entonces la psicología se pasa ¿a qué? A neurociencias. Entonces, hoy por hoy los psicólogos que se sienten más psicólogos, los clínicos que solo lo hacen, por ejemplo, por psicoanálisis, dicen, hay un amigo que tengo que dice, esos tienen otro. Vean cómo hay memes en el Facebook que hacen referencia a eso y hacen la referencia respecto a que la mente, ¿no?
Vean cómo dicen, oye, el pinche psicólogo está más loco que yo, cabrón. No, ciencia. ¿Sí? Ah, pues ¿cómo está arreglando la psicología? Que sea ciencia, pues está pasando ¿qué? Al método cuantitativo, ¿sí? La metodología, ¿sí? Que se llama neurociencias. Entonces decía, en su momento empezó, ¿qué es lo que hace que la gente, o cómo yo entonces la sociología crea una metodología, y ojo, empieza a crear palabras o lenguaje, grupo social, ¿cómo se llama? Inculturación, asimilación, bueno, la psicología, pues la sociología, eso se llaman conceptos primigenios de cada disciplina, ¿vale? Y bueno, todos esos, ¿vale? Mecanismos de defensa, bueno, son un montón, ¿no? ¿Vale? Los empieza a crear, ¿vale? Entonces primero dice, ¿por qué la gente hace lo que una explicación? La explicación, para que todos tengan la misma explicación y sea muy cercana a la verdad, ¿cuál es? Pues aplicar una metodología. ¿Qué dicen todas las teorías sociológicas? ¿Sí? El hombre actúa por esta teoría, por lo que dice Weber, lo que dice Parsons, Sigmund Bauman, ¿no? ¿Se me entiende? O ahorita el coreano Byung-Chul Han, ¿no? ¿Vale? Dices, y tú lo ves y lo aplicas y dices, tiene toda la razón, güey. Dice, la gente actúa y se le llama por condicionamientos, otros llegan al acceso a decir determinismos sociales, ¿ok? Pero como es ser humano, el ser humano no nada más te vas a fijar. Entonces dice, pues también el hombre hace lo que hace, y lo empieza a hacer Freud diciendo, empezando con su hipnosis, pues, y entonces dice, con esta metodología, ¿qué pasa? Con esta metodología, ¿qué pasa? Se le llega a decir que, pues, ahora piensen ustedes, y piensen nomás en un hombre, ¿no? ¿A poco no todo lo que hace tiene carga sexual? ¿Sí o no? Pero ¿a poco te puedes reducir al hombre a la carga sexual? No. Es una teoría que me ayuda, sí, es una teoría que me ayuda, pero ¿a poco la explicación de que por qué la gente actúa como actúa por el instinto sexual? Pues de hecho se cae, ¿no? Porque otros dicen el instinto de conservación es la primera forma en la cual el ser humano actúa como actúa y no el instinto sexual. ¿Sí? Entonces por eso dicen, por eso cuando Freud habla del instinto fundamental como premisa mayor, de que su explicación o su teoría habla de que la gente actúa así, ¿por qué? Por lo sexual. Y saben que ahorita inclusive todo el mundo habla de que el Edipo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? El síndrome de Edipo, ¿cómo le llaman? Sí los han escuchado, ¿no? El síndrome de Edipo y de Electra, ¿no? ¿Vale? Por eso ahora dicen que una realidad ahorita, que son los complejo de Electra, ¿no? Y el otro, tiene complejo de Edipo, ¿no? Por ejemplo, ahí por eso es actualizado que dice, no, pues y ya la risa es que sí, de su mamá, ¿no? Por el complejo de Edipo, ¿no? Bueno, pero eso me entiendo. Por eso es que cuando yo aplico método o el enfoque cualitativo, yo que aplico la cuestión de entendimiento, ¿vale? Sí. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí les queda claro? Sí, seguro. Eso, perdón. Me quedé en el psicológico, avanzamos. Después, cuando se avanza en la ciencia médica, nos determinan o condicionan la actividad de una persona. Claro que hay gente que por lo regular se exagera y dice que si yo traigo el gen de la delincuencia, yo voy a ser delincuente. Si yo traigo el gen del alcoholismo, que se habla mucho del gen del alcoholismo, ¿qué pasa? Yo voy a ser alcohólico. O sea, que no todo el que trae el gen del alcohólico es alcohólico. O no todo el que trae el gen del ¿cómo se llama? Del criminal va a ser criminal. Pero ¿por qué no va a ser? Y no se le detonó. ¿Sí? Pero entonces dice, los dos tenían, pero el que llevó mala vida, si se le detonó el alcoholismo, se le detonó. Entonces, eso es hacer investigaciones, ¿ok? ¿Vale? Bueno, entonces, últimamente, ¿a cuál es el que se llegó? Pues exactamente a decir que todos funcionamos, todos hacemos lo que hacemos porque tenemos enlace, porque tenemos en nuestro cerebro, hacemos ¿cómo se llama? Tenemos las células, hacen sinapsis, ¿sí? Y hacen sinapsis, que es una medición que es electricidad, ¿sí? Entonces, así es como un circuito de un celular, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa electricidad. Entonces, así también funciona el cerebro. No sé si lo sabían, así funciona el cerebro. Funciona cuando pasa mala información por ese pulso eléctrico. Y se dieron cuenta que para que pudiera pasar bien ese pulso eléctrico, no es lo mismo en ploma que la pases en cobre, ¿sí? O sea, no le pasa mejor en el oro, pero imagínense todo nuestro cableado de la casa que sea otros ¿cómo se llama? Unas aleaciones, ¿no? Pues pasa lo mismo. Pues nada más que aquí, el ser cable o ser oro, los cables son las neuronas que pasen de un lugar a otro, tiene que haber, ¿qué? Neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores. Entonces esos neurotransmisores, que puede ser mentigentina. Pasa mala información, y al pasar mala información, esta persona se hace alcohólica. Como pasa mala información, es delincuente. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la nueva explicación, la última explicación es que tú eres delincuente. ¿Por qué? Porque estás determinado. ¿Por qué? Porque te falla. Tómate tu litio. ¿Por qué? Porque el litio hace, y hay muchos medicamentos que te ayudan a que se desarrolle algún neurotransmisor. ¿Sí me voy a entender? ¿Vale? ¿Sí? Social. La otra era muy emotiva, ¿no? Muy emocional, ¿no? Y después empieza a ser científica de la química, la física y la medicina con la fisiología. No nada más la medicina, sino empieza a ver qué, neurología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso, ese es el avance científico. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿A través de qué? De investigaciones. Entonces, por eso, es importante que ustedes aprendan esta materia, ¿vale? Ahora va. Se los explico y les digo, a ver, si a mí me dicen que yo no estoy condicionado, sino que yo estoy determinado a que yo maté a alguien que fue porque tengo el gen o porque me falta dopamina, por decir, no sé cuál sea, ¿vale? No estudio eso, ni lo sé, ¿vale? Sí, que me falta dopamina. A ver, ¿tengo responsabilidad o no tengo responsabilidad? ¿Tendría o no tendría responsabilidad bajo este esquema? No tendría. ¿Por qué? Porque lo que se está negando cuando se utiliza y se esfuerza uno en dar explicaciones cuantitativas humano, que es que el entendimiento
me da la inteligencia, no, o sea, el entendimiento es un proceso más largo, ¿no? ¿Vale? Que el proceso libre, ¿cómo es? ¿Vale? Perdón, Margarita, voy a silenciar, ¿sí? No me era Margarita, esto no era la... Bueno, entonces, ¿cómo es que el ser humano despliega esa voluntad? Se llama proceso menos, que eso es materias completas de enseñanza, ¿vale? Es en serio, es en serio. Bueno, en términos generales, ¿cómo es? Se le presenta al hombre la reacción, ¿no? Cuando se presenta ese impulso, pues el hombre quiere por lo regular satisfacer esa necesidad, ¿no? ¿Vale? Cuando quiere y hace cosas, ¿no? Pero entonces el ser humano, que no actúa como un perrito, que actúa por instinto porque está en su periodo de fecundación, el perro no tiene ninguna inhibición, ¿eh? El perro no tiene ningún freno, ¿sí? El perro, caballo, ya veías que una yegua estaba ya en su periodo y decías, cuídate al mink, ¿no? Sin inhibición. Ese caballo te pateaba lo que fuera, con tal de ir a ¿cómo se llama? La naturaleza llama, el ser humano no puede con todos, ¿o sí? O sea, no puede el ser humano tener intimidad con todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto sexual en el ser humano tiene una connotación completamente ética y moral, ¿sí? Eso es lo que hace que el ser humano sea soberbia, que tiene impulso sexual y esto y lo otro, pues está mal en su moralidad, en su ética, o inclusive está mal en su... Puedes reducir al ser humano. Entonces, el ser humano cuando ve pues eso, el ser humano le nace el instinto, ve eso, o quiere su pulsión, le nace al ser humano, entonces el ser humano ve la inteligencia y dice, ¿qué pros y contras hay? ¿No? Entonces, no sé eso, ¿no? Entonces ves pros y contras, ¿no? Si dicen, ah, profesor es muy bueno, sí, me voy a perder su clase, ¿no? Ese es un contra de, voy a aprender algo, ¿vale? Entonces, después, la inteligencia ya cuando hace una cuestión ¿cómo se llama? De deducción, de entendimiento, es que se fue la palabra, es de deducción, sí, de deducción, ¿sí? De pros y contras, la inteligencia, la voluntad únicamente va a ver bienes hacia mí, ¿sí? Eso se llama, decía hace rato, bien ontológico, pero también tengo que ver si lo que elegir entre bienes se llama discernimiento. En el otro se llama hacer reducción o hacer razonamiento. No, más razonamientos, no entendimiento, no hacer razonamientos. El entendimiento es más grande. Entonces, hace razonamientos, pero también hace deducciones. Pues, hace razonamientos y hace razonamientos, y cuando aunque no esté bien, se llama discernimiento, ¿vale? Entonces, cuando yo digo, estoy discerniendo para hacer un bien o hacer mal, ¿sí? Hoy estoy razonando si el discernimiento, siempre voy a elegir un bien para mí, un bien ético, pero no necesariamente es un bien ético. Entonces, puedo elegir bien, siempre elijo un bien, pero no necesariamente elijo bien, ¿sí? Cuando yo hago eso, ¿sí? Ya la voluntad, ya decidí, ya hice el discernimiento, es la que actúa, ¿ok? Y cuando la libertad actúa, si me hago responsable, ¿sí? Si me hago responsable, va a ser que completamente la libertad, aquí soy responsable. ¿Sí? Eso no se vale, porque si ustedes dicen, híjole, yo la verdad no quiero tomar la clase del profesor, ¿sí? Porque estoy cansada, es un bien para mí, ¿no? Pero dijiste bien, no, porque tu obligación, ¿cuál es? Estar en clase, ¿sí? Aunque sea en línea, ¿no? Y cuando entras, y por ejemplo, si hoy hago un examen, ¿no? Y tú no entraste y te repruebo, ¿sí? Y te repruebo, ¿qué va a pasar? Si me repruebo, me hago responsable de que elegí mal. ¿Sí me entiendes? Pues en ese proceso de razonamiento, deducción, ¿sí? Es donde entra todo el proceso de decisión, el proceso de libertad. Entonces, por eso puedo yo tomar una decisión y mañana otra. Porque tú tal vez no dormiste en 3 días y demás, y dices, aunque yo quiera tomar la clase, no puedo, me quedo dormido porque no pude. Al ser humano, no nada más se puede quedar uno con la investigación del ser humano en métodos cuantitativos, sino también hay que ver el enfoque cualitativo. Acabando la clase. Va ahorita la tercera sesión, ¿vale? Entonces, aquí No. ¿no? No, Bueno, profesor, no. vale, entonces lo cerramos y espérenme, lo cerramos ahorita. No, ya se va a cerrar ahorita. Al mismo, ¿verdad, profe? Bueno, ya lo cerramos. Ahorita luego lo voy a entrar.